7 de la mañana, 55 minutos en todo el país, y a continuación tenemos al presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, junto a nosotros en esta mañana. Muy buenos días, don Salvador, gracias por estar con nosotros. Buenos días, mucho gusto. Igualmente. Bueno, a ver, hablemos de este tema, porque finalmente el país se encuentra en un momento de conflictos muy importantes que han iniciado por el cambio de la fecha de las elecciones. Ellos querían que se mantenga el 6 de septiembre y bueno, afortunadamente algunos sectores ya han bajado la guardia, ya han depuesto sus medidas de presión y han aceptado que las elecciones que ahora se han hecho mediante ley, que son inamovibles e impostergables, puedan desarrollarse el 18 de octubre. Ahora, queremos entender, pues la Central Obrera Boliviana ha desconocido un poco este pacto que se ha desarrollado y esta nueva ley, y ellos en algún momento habían manifestado que querían que las elecciones sean el 11 de octubre, adelantándola una semana. ¿Qué posibilidades hay de aquello? El debate sobre la fecha de la elección está cerrado. El país tiene certeza, tenemos una fecha definitiva, impostergable, inamovible para la elección el domingo 18 de octubre. Esta fecha, que no era de nadie, hoy es la fecha de todos. El Tribunal Supremo Electoral llevó adelante un proceso de negociación importante, de diálogo con los distintos poderes del Estado, de diálogo con el Poder Ejecutivo, de diálogo con el Poder Legislativo, también de diálogo con los actores políticos y los movimientos sociales. Y fruto de este trabajo de diálogo es que hoy tenemos ya una fecha que le da certeza al país y que sin lugar a dudas también le da tranquilidad. Progresivamente confiamos los puntos de bloqueo se irán levantando, porque el objetivo de tener elecciones prontas, limpias y transparentes es un objetivo compartido por el organismo electoral y por el conjunto de las fuerzas políticas y sociales en el país. ¿Cuál es el argumento para decir que no es posible que las elecciones se desarrollen una semana antes? Este es un tema que ya está cerrado. El Tribunal Supremo Electoral fijó el 18 de octubre y señaló que esta no era una fecha de nadie, no era una fecha ideal para ninguna candidatura, no fue la fecha reivindicada, exigida por ninguna fuerza política, social, regional del país, pero hoy es la fecha de todos. Hoy esa es la fecha en la que pueden converger todas las fuerzas políticas y sociales, una fecha que ha sido definida por el organismo electoral, que tiene dos elementos importantes. Por un lado, es una fecha que nos aleja del pico de la pandemia al cual Bolivia se está acercando, y de hecho es algo que estamos viendo, sufriendo bolivianos a medida que nos acercamos a este pico de la pandemia. El 18 de octubre nos aleja de ese pico, pero por otro lado es la fecha límite que nos permite cumplir con la exigencia constitucional de tener autoridades elegidas y posesionadas este año. Muy bien, ahora hablemos un poco del Comité Cívico Pro Santa Cruz, que ha estado pidiendo su renuncia y que lo ha tildado de oficialista o de partidario del partido del Movimiento al Socialismo. El Tribunal Supremo Electoral no comenta las declaraciones de líderes políticos, sociales o regionales. El Tribunal Supremo Electoral está enfocado en la organización del proceso electoral en las mejores condiciones posibles para el país, trabajando con seriedad técnica, con imparcialidad política y buscando asegurar una elección que tenga las adecuadas medidas de protección de la salud. Bueno, se lo comentaba por el hecho de que es posible que estas elecciones que nos vamos a enfrentar tengan mucha duda en respecto a los resultados. ¿Cuáles son las garantías y los mecanismos de seguridad que se van a aplicar a la elección para que éstas sean transparentes y que puedan darle la seguridad a la gente y que no exista ningún viso de duda del resultado? Tenemos elementos de seguridad en distintos planos y según los campos y las áreas.
Vamos a tener desde medidas de seguridad, de protección de la salud pública, es un tema prioritario para el organismo electoral, pero también es fundamental el trabajo de seguridad que realiza el Tribunal Supremo Electoral con los sistemas informáticos que va a tener. Hemos hecho un proceso importante de modernización de nuestro equipamiento informático, además con el respaldo, con la generosa colaboración de países e instituciones amigos de Bolivia. También tenemos elementos de seguridad que están vinculados con los sistemas de cómputo, de difusión de resultados preliminares. También hay un trabajo importante de seguridad con respecto al padrón electoral que ha sido puesto a disposición de organizaciones políticas, pero también de organizaciones sociales para que puedan revisarlo, para que puedan analizarlo y efectivamente de esta manera observar que el padrón electoral es sólido y confiable. Por lo tanto, las medidas de seguridad se van aplicando en distintas áreas, distintos campos. Queremos tener un proceso electoral que le brinde seguridad y certeza al país. ¿Quiénes son las instituciones internacionales que van a estar de veedoras, que van a observar el proceso electoral de cerca? Hasta el momento han comprometido su presencia la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea, la Asociación de Organismos Electorales de América, el Centro Carter, entre las principales. Todavía queda por definir las modalidades precisas, exactas del despliegue de estas misiones, porque esto depende de un conjunto de factores que no están bajo control ni del organismo electoral ni de estas instituciones de observación electoral, entre ellas, por ejemplo, las características que va a tener el tráfico aéreo en Bolivia y en otros países el mes de octubre. Ahora hablemos de la transmisión de resultados durante ese día. ¿A partir de a qué hora los vamos a conocer? Porque el año pasado justamente lo que ha generado la molestia en el conocimiento de los resultados fue la interrupción del TREP. ¿Cuál es la modalidad que vamos a tener este año para tener el conocimiento y a qué hora? El Tribunal Supremo Electoral ha asumido el compromiso de que los resultados van a ir siendo colocados a medida que vayan llegando al organismo electoral y que este proceso de difusión de resultados no se va a interrumpir. El compromiso del Tribunal Supremo Electoral es con la transparencia del proceso electoral. Bien, finalmente, don Salvador, todavía existe confusión en relación al voto urbano y el voto rural. Hay algunas personas que arguyen que el voto rural tendría mayor preponderancia o mayor peso a la hora de elegir a las autoridades que el voto de las ciudades. ¿Podría explicar ese tema? Este es un tema que ya efectivamente ha quedado desvirtuado. Está claro que todos los votos de los bolivianos valen lo mismo, independientemente del lugar desde el cual sean emitidos, sean las capitales departamentales, zonas, ciudades intermedias o zonas rurales. Hay que recordar que el principio de elección de los parlamentarios, ya sean de los diputados o ya sea de los asambleístas, son proporcionales a la votación del presidente en ese departamento. Y esto es un principio que justamente asegura, garantiza que el voto de los bolivianos vale exactamente lo mismo independientemente de dónde sea emitido. Muy bien, don Salvador, le agradecemos estos minutos su presencia y estamos ansiosos porque se lleve adelante este proceso democrático que sin duda alguna le va a traer cierta calma al país y la certeza de que la persona que sea elegida va a ser a partir de la democracia y a partir de las urnas. Ese es el compromiso del organismo electoral. Muchas gracias.